Pero el mensaje que vamos a compartir en esta noche es un mensaje, podríamos decir, de encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Bueno, una encrucijada es un punto, puede ser en un camino, puede ser en una vía de transición, y aplicada a la vida de cualquier ser humano puede ser un punto en donde uno se detiene para seguir de acuerdo como decida por donde tenga que ir y por donde tenga que seguir. Simplemente en esta noche vamos a leer una carta que no es muy extensa, en Apocalipsis capítulo 3, iniciamos el capítulo 3. Esta es la quinta carta que escribe al ángel de la iglesia. El Señor dirige especialmente a los líderes de cada iglesia local en aquel entonces, para que la iglesia escuche, pero también es una carta que se nos dirige a nosotros después de tantos siglos. Estamos en la quinta iglesia, en esta extensión histórica que se hace también y que, de acuerdo a los estudiosos, se puede ubicar esta quinta iglesia en un contexto histórico que tiene que ver precisamente con una etapa importante. El significado de la palabra Sardis es los que escapan, los que salen. Y se aplica precisamente en aquella instancia histórica tan importante cuando a través de Lutero en primer lugar, clavando sus 90 y tantas tesis, le dice al mundo entero a partir de allí que la salvación no es tal como se la presentaba la religión oficial, sino que la salvación tiene que ver tal como la presenta la Biblia. Y entonces, dentro de un sistema religioso monstruoso, podríamos decir, que abarcaba todo el mundo conocido y que por medio de la fuerza pretendía imponerse sobre imperios y sobre naciones, un grupo de personas, mejor dicho, uno, comienza leyendo la palabra de Dios a darse cuenta que el sistema religioso no tenía nada que ver con lo que la Biblia presentaba. Entonces, a partir de allí comienza un movimiento histórico en donde miles de personas comienzan a darse cuenta de que no es una cuestión de estar dentro de un sistema religioso, sino que es cuestión de estar en Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Por eso Sardis significa los que escapan, los que salen de aquel sistema. Esta carta, que tiene apenas 6 versículos, tiene una particularidad. Es que nunca vamos a leer en estos pocos versículos ningún halago de parte del Señor. Como se dice actualmente, pareciera que son todas pálidas las que va a dar el mensajero. Pero sin embargo, siguen siendo pertinentes para nuestro tiempo también. Más de 600 años de que se escribiera esta carta, y vamos a ver cómo se va conformando la triste herradura de las iglesias, ¿sí?, de Asia Menor, y en donde a medida que va avanzando y vamos viendo cada una de las cartas, vamos viendo que cada una de las cartas es cada vez más dura que la anterior, con un contexto de comportamiento de la iglesia más triste que la anterior y con consecuencias más graves que la anterior. Y entonces la iglesia de Sardis se presenta precisamente como una encrucijada, porque es el punto en donde, como en aquel entonces, donde a partir de uno muchos tuvieron que tomar una decisión, la iglesia de Sardis para nosotros en este tiempo también se presenta de esta manera. Esta iglesia se encontraba ubicada en una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Y la posición que ocupaba la habían transformado, la habían convertido en una ciudad muy activa, comercial, principalmente por la gran cantidad de oro que se extraía de uno de los ríos cercanos a la ciudad. De hecho, Sardis tenía una tarea importante para el mundo conocido en ese entonces. Allí se acuñaban las monedas de diferentes metales preciosos que se utilizarían en las diferentes ciudades del mundo conocido en ese entonces.
Y, sin embargo, en el momento en que se escribe esta carta, en el momento en que se envía esta carta, toda esa gloria que había tenido Sardis había desaparecido. Ya no era tan proverbial aquella frase que decía tan rico como Sardis, era una frase que se repetía, tan rico como Sardis, y es que verdaderamente Sardis se había caracterizado por esto. De esa gloria solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se había apoderado de aquella ciudad. Y el contraste entre lo que había sido y lo que era en la actualidad era realmente muy triste. Todavía existe la ciudad de Sardis, pero no tiene en absoluto ni siquiera un poquitito, ni el 1% de la gloria que tuvo en su momento de mayor esplendor. Parecía con la facilidad con que ellos habían aprendido a enriquecerse, era literalmente proporcional a la facilidad con que ellos perdieron toda esa riqueza, se transformaron en una ciudad pobre. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina, casi como unos 500 metros contemplando al valle, con una ladera muy empinada, que ellos decían que era inexpugnable, que ellos estaban tan confiados de que nadie podía atacarlos por ningún lado, que entonces las medidas de seguridad, de cuidado, se habían ido relajando. Tal es así que no una, sino que 2 veces la destruyeron, porque no aprendieron la lección de la primera vez que fue destruida, sino que por segunda vez Sardis fue atacada y fue vencida hasta el punto de destruirla y de sumirla en la pobreza total. Orgullosos de su posición, orgullosos de su riqueza, orgullosos de su lugar de emplazamiento, pero relajaron todas las medidas de seguridad y perdieron toda su riqueza y nunca volvieron a ser lo que fueron originalmente. Tengan en cuenta que estoy hablando de ciudad y no de iglesia en este momento. Estoy hablando del entorno histórico en donde esta iglesia vivió o existió en el tiempo en que esta carta es escrita, pero a la vez todo ese entorno histórico nos va dando una idea de lo que el que dicta la carta, el Señor mismo, quiere decirle a la iglesia en ese entonces y también a nosotros en este tiempo. En cuanto a la religión, Sardis se daba culto a la diosa Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y con la caza, y de su templo todavía quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de lo grandioso que habían sido en su tiempo. Había una importante comunidad judía, pero que no se entremetía en los asuntos de los cristianos de su época, tal como en las 2 cartas que habíamos leído anteriormente, ¿sí? Esmirna y Filadelfia, en donde los judíos sí se oponían en forma efectiva en contra de la iglesia, pero en esta iglesia los judíos no tenían injerencia en contra de ella. Vamos a leer rápidamente estos 6 versículos y vamos a ir tomando nota de cada uno de los datos o de las palabras que aparecen en esta carta, ¿sí? Dice así, mensaje a Sardis, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a la iglesia. 6 versículos apenas en donde no vemos ninguna palabra de elogio o de halago de parte del Señor, sino que todo lo contrario, cada una de las expresiones que van surgiendo de esta carta son recomendaciones, llamados de atención de parte del Señor, porque lo que Él ve en la iglesia de Sardis no es algo que realmente le agrada. Cantábamos en el coro que nos compartió Dani en esta noche, somos iglesia, con todos los beneficios, con todo lo lindo, con todo lo bello y hermoso que significa pertenecer a la iglesia local. Cada uno de los adjetivos y comparaciones que tiene aquella canción nos hace pensar en nuestra posición verdaderamente en Cristo y nuestra posición en la iglesia universal que no tiene número, que no tiene cantidad, que es conocida solamente por aquel que murió por ella y entregó su vida. Y es una imagen, este coro que hemos cantado, de cómo podemos considerar nosotros nuestra iglesia local. ¿Qué problema si hubiésemos enseñado este coro a la iglesia en Sardis en aquel entonces? Porque evidentemente la iglesia estaba pasando por una etapa bastante difícil en su identidad, en su identificación, en su práctica y en su forma de vivir su relación con Dios. Como toda carta, esta carta tiene un remitente. Hay alguien que escribe y se presenta como yo soy el que está escribiendo y me voy a presentar de esta manera. Y dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y ahí tenemos 2 puntos para tener en cuenta. En primer lugar, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como vamos a ver más adelante, el Señor es el que le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. ¿Cómo podría saberlo? Porque únicamente una comunicación, una comunión espiritual entre el Señor de la iglesia podía determinar en forma profunda y exacta el estado espiritual de aquella iglesia. Por esto es que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esta expresión significa, por sobre todas las cosas, la inagotable cantidad de recursos que tiene Dios a través de su Espíritu para que una iglesia que tiene nombre de muerta pueda resurgir de su estado espiritual. Como siempre decimos, cada iglesia local tiene la impronta y la identidad de cada uno de aquellos que la componemos. Cada iglesia local es el reflejo de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros presentamos. No solamente cada vez que nos reunimos aquí, en donde habitualmente lo hacemos, en donde somos llamados a congregarnos, porque entendemos en la Escritura que el no hacerlo, a menos que haya alguna razón que así lo amerite, delante de Dios es una falta, porque nos pide Dios que no dejemos de congregarnos. Es algo que tenemos que hacer. Y es algo que va a animar nuestra vida, nuestra existencia, todos los días de nuestra vida como hijos e hijas de Dios, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia y ahí no tendremos ni oportunidad de escapar, ni oportunidad de no estar, porque estaremos siempre en la presencia de Dios y será un gozo estar en los cielos, en la casa que Él ha ido a preparar para nosotros. El punto es en qué se transforma la iglesia local para nosotros cuando tengo la oportunidad de estar y no estoy. La expresión, el que tiene los 7 espíritus de Dios, describe, como dije antes, los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que son los que precisamente necesitaba aquella iglesia local para volver a la vida. Algo que hemos notado últimamente en la obra misionera es que muchas iglesias que durante muchos años estuvieron cerradas por diferentes razones, quizás por falta de trabajo evangelístico, quizás por situaciones de pecados no resueltas o escandalosas que impactaron la sociedad en donde comenzaron el testimonio. Quizás porque no había hermanos preparados para continuar la obra de un hermano misionero. Tantas razones hay por las cuales una iglesia local puede cerrarse, lo cual es triste. Siempre es triste cuando una iglesia local se cierra y cuando una iglesia local deja de hacer brillar la luz en testimonio a un mundo que la necesita.
Y sin embargo, una de las cosas que estamos notando es que de a poquito, iglesias locales en diferentes lugares o puntos de nuestro país, por la acción de hermanos que comprendieron el llamado del Señor y en obediencia fueron a hacer nuevamente la obra evangelística, hay iglesias que están volviendo a hacer luz en donde tendría que haberlo sido siempre, pero por alguna razón esa lámpara se apagó. Dos vienen a mi memoria, Justo Darac en San Luis y en Catamarca, donde está nuestro hermano César, Tino Agasta. Ahora me llama la atención algo, los dos hermanos que fueron llamados a hacer la obra no son jóvenes. No son jóvenes. No es un matrimonio joven. No son matrimonios jovencitos que comprendieron el llamado a trabajar en la obra del Señor. Son dos matrimonios grandes que podríamos decir están en la última etapa de su servicio para el Señor. Y conocemos tanto de nuestro hermano Juan Carlos Coletti, que nos va a acompañar en la próxima reunión misionera, ¿sí? Y conocemos tanto de esas sus dificultades aún físicas para llevar adelante la obra, en donde ya sienten sobre sí, sobre su cuerpo, el peso de los años del servicio, del trabajo para el Señor, afectándoles profundamente, es cierto. Tal es así que la oración de ellos y el llamado de ellos es que las iglesias locales del país tomen nota de que muchas de las iglesias de nuestro país que han sido levantadas por misioneros en obras misioneras son hermanos grandes. Son hermanos grandes. Y entonces el problema que tuvo la iglesia de Sardi en ese momento, en donde era una lámpara que se estaba apagando poco a poco, puede resolverse con la gran cantidad de recursos que Dios tiene para que una lámpara no se apague o para que una iglesia cuya lámpara se apagó pueda volver a surgir. Pero para eso se necesitan corazones dispuestos, voluntades dispuestas y muchas veces dispuestos a pagar el precio. Nosotros también como creyentes y como iglesia podemos mantener nuestra vida espiritual, pero como iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para que la lámpara no se apague. No sé cómo piensan o cómo imaginan nuestra iglesia local, queridos hermanos, dentro de 20 años si el Señor no viene antes. Algunos de los que estamos acá quizás ya no estemos, ¿sí? Algunos de los que estamos acá quizás ya no estemos, ya se entienden a mirar, nos entramos a mirar, a preguntar, ¿seré yo, Señor? No sé, bueno, el Señor sabe, ¿sí? Pero algunos de los que estamos acá no estaremos. ¿Cómo seguirá, queridos hermanos de edad mediana y jóvenes, su trabajo hacia adelante? ¿Cómo va a ser su compromiso con la iglesia local? No solamente esta, sino a la iglesia donde el Señor los lleve posiblemente a trabajar y surja algún misionero o algún matrimonio misionero de aquí en adelante. Pero ¿cómo va a ser su compromiso? Es verdad, los que hicimos la obra a lo largo de estos 20 años que cumpliremos el año que viene, si el Señor no viene antes, lo hicimos con temor, con temblor, con errores, es verdad. Pero siempre la preocupación en mente está, ¿cómo seguirá la obra? Bueno, en algo tenemos que descansar. En primer lugar, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Lo que tenemos que hacer es preparar, trabajar y orar para que el Señor levante a aquellos hermanos y hermanas que llegarán adelante. Pero el llamado de atención siempre está presente para las generaciones que vienen. ¿Cómo va a ser la iglesia local en donde estás dentro de algunos años después? Él dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y como recordábamos al principio del estudio, las 7 estrellas posiblemente sea una referencia a los líderes de cada iglesia local. Y tanto como en aquel entonces, como ahora, cada líder en la iglesia local, ancianos, diáconos, responsables de obra o responsables de tareas, aparecen aquí bajo el control de Cristo. Y podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y deberíamos ser causas de bendición para la iglesia local.
El Espíritu Santo todo lo ve, pero a la vez cada líder, en cada tarea que el Señor nos llama a realizar, nos pide que seamos guiados por el Espíritu Santo y que podamos ser causa de bendición para los demás. Ahora, después de presentar al remitente de la carta, en donde nos muestra y nos despliega el poder del Espíritu Santo para sostenernos y también la responsabilidad de aquellos que estamos en liderazgo, nos encontramos directamente con la reprensión, directamente. En otras cartas, en cartas anteriores, dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu esfuerzo, tu trabajo, yo conozco, dice el Señor. Pero acá, Señor, entra directamente en la reprensión. ¿Me vas a acordar cuando mi mamá me retaba? Me decía: pasa, no te va a pasar nada. Yo sabía lo que venía después de las puertas adentro, ¿sí? Y de la reprensión al hecho era una sola acción. Bueno, el Señor es como diciendo: pasen, yo les tengo que decir algo. No hay ninguna palabra de elogio, no hay ninguna palabra de admiración, directamente entra con la reprensión. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y saben, esto es un golpe directo, pero directo al orgullo espiritual. Para aquellos que quizás alguna vez nos creímos algo y el Señor tiene que frenar nuestra carrera y decirnos: no eres nada sin mi vida actuando en tu vida. Es un golpe directo. Yo conozco tus obras y es algo que todos nosotros sabemos. Que el Señor nos conoce desde antes de la fundación de este mundo, por eso es que nos amó con amor eterno, de que el Señor tenía un plan preparado, tal como hemos venido compartiendo en la escuela dominical desde el año pasado hasta esta fecha, y viendo el desarrollo de ese plan, y cuando uno lo mira en esa perspectiva, uno puede preguntarse: ¿por qué para mí, Señor? Tremendo plan de salvación para mí solo. Bueno, lo podemos mirar así, no es egoísta, es real. El plan de salvación fue para mí, pero después amplío la mirada, digo: Señor, tanto nos amaste. Y ya miro la iglesia local, y tanto nos amaste, y ampliamos la mirada hacia nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Bueno, sí, yo conozco la obra y esta amplia sabiduría de Dios, la verdad que nos impacta profundamente a aquel que tiene la capacidad de contemplar todas las edades de la tierra, todas las personas que existieron, existen y existirán, y saber que Dios conoce perfectamente a cada uno de ellos y me conoce a mí. Y por eso, tanto como para ellos como para mí, me puede decir: yo conozco tus obras. Él no se fija en lo exterior de las personas, sino que ve sus corazones. Y en cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no dice nada bueno de ellas, sino que pasa directamente al llamado de atención. ¿Qué es lo que le dice? Tienes nombres de que vives. El problema de la iglesia de Sardis es que ellos vivían de los recuerdos del pasado. Ellos como iglesia podían mirar hacia atrás y ver quizás un inicio espectacular y un desarrollo maravilloso, una iglesia que nació para ser lo que tiene que ser y cada iglesia que nace en esta tierra, testimonio de Cristo, en la palabra, en la acción y en el alcance. Ellos miraban hacia el pasado y se regodeaban en todo lo que miraban, en todas las obras que habían hecho hasta ese momento. Y Dios mira profundamente y les tiene que decir algo muy duro. Tenés el nombre de lo que vives, mejor dicho, vives en el recuerdo de lo bueno que hiciste antes, pero lo que importa es tu presente. El año que viene, repito, cumpliremos 20 años. Y algunos de los que están aquí presentes han estado desde el inicio de la obra, hace 20 años atrás, hasta hoy. Y muchas veces nos ponemos a recordar lo que significaba comenzar o ir a las actividades cuando recién empezábamos. No teníamos lugar fijo, teníamos que ir a diferentes lugares. Inclusive cuando tuvimos un lugar fijo, como fue en la primera iglesia bautista, donde hoy es el colegio Pablo Besón, teníamos que cargar las camionetas con todas las cosas, las de la cocina, las de la limpieza, las sillas, las mesas, todo cargábamos. Y cada reunión era un ir y venir. Y ese era nuestro peregrinar. Y éramos absolutamente felices sabiendo que estábamos haciendo la obra de Dios.
Hoy tenemos el privilegio que el Señor nos da a través de la ofrenda y de la manera en que el Señor nos prospera a cada uno de nosotros de poder aportar para que tengamos un lugar confortable y lindo. Pero lo peor que nos puede suceder es quedarnos solamente en los triunfos del pasado, en regodearnos en todo lo lindo y bueno que hicimos antes y perdernos la oportunidad histórica de seguir escribiendo la historia de nuestra iglesia local en el tiempo que estamos y también hacia el futuro. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Por eso el Señor es que mira profundamente a la iglesia local y le dice, tenés el nombre de que estás vivo, te estás viviendo en el pasado. Pero lo que me importa, dice Dios, es tu presente en el momento en que te escribo y en el momento en que te hablo. Tampoco hay razones para dudar de que sus cultos fueran desordenados, no estuvieran bien asistidos, con buena música, con buen ánimo, con un buen organigrama de los programas, que los líderes sean reconocidos dentro de la ciudad, de la vida social. Pero todo eso no sirve de nada si falta lo más importante, aquello que ofreció el que escribió la carta. Yo soy el que tiene los 7 espíritus. Una iglesia ordenada pero sin vida espiritual es en definitiva una iglesia muerta. Es una iglesia que hace, que obra, que trabaja y que trajina, pero que tarde o temprano va a llegar la debacle porque le está faltando lo más importante. La guía del Espíritu Santo en todo lo que tiene que hacer. Porque por esas razones que le dices que tienes el nombre de que vives. Una cosa es tener el nombre de que estás vivo y otra cosa es estar vivo realmente. Y el Señor le dice, estás muerto. Estás muerto, es una terrible posibilidad. Vivir de la fama, pero no de la realidad de la vida en el momento. O quedarnos en la fama de lo que éramos antes. Y esto es un llamado de atención para todos aquellos que vamos desarrollando nuestros dones. Quedarnos en el hecho de que tengo tal o determinado don y ya no lo sigo cultivando a través de la palabra de Dios, es quedarme con la fama y no con la necesidad de ser renovado espiritualmente en la palabra para que el don que Dios me ha dado siga siendo efectivo en las manos de aquel que lo utiliza para el bien de la iglesia local. Entonces, tu don, querido hermano, tu don, querida hermana, si no está constantemente alimentado en la comunión y con la palabra de Dios, se va a transformar en un címbalo que retiñe, en algo que hace ruido, pero que no va a tener el efecto que tiene que tener cuando es renovado constantemente por el poder y la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. La iglesia en Sardi es lo que se conoce como cristianos nominales. Nosotros, dentro de nuestra cultura evangélica, cuando pensamos en cristianos nominales, ¿en qué iglesia pensamos? Normalmente, católica. ¿Sí? Aquella frase de soy católico pero no voy, no ejerzo. ¿Sí? Pareciera que es solamente o dirigida solamente para ese grupo religioso. Pero tristemente, en este último, de mitad del siglo pasado hasta este tiempo, avanzó un movimiento conocido como el evangelicalismo. ¿Qué es el evangelicalismo? Es exactamente lo mismo que le ha sucedido o le sucedió a la Iglesia Católica con el correr de los siglos. Quedarse con la ortodoxia, quedarse con la forma, quedarse con la costumbre, quedarse con todo aquello que hace a una forma de desarrollar nuestra fe, nuestra creencia y nuestras costumbres. Una forma, pero sin lo más importante, sin la vida espiritual. Con el correr de los años y con el correr de los siglos, esto se ha ido acentuando cada vez más. Iglesias con muchas personas, iglesias con muchos asistentes, iglesias con culto, iglesias con tantas cosas que hacen a la liturgia de cada iglesia local, que puede ser distinta, y sin embargo cada vez menos creyentes, porque cada vez se le da más
se le da más énfasis a la forma que al contenido, al telón que a la profundidad. Y entonces en este sentido Sardis seguramente, cuando recibe esta reprensión de parte del Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, lo que le está diciendo es, te quedaste solamente con la forma. Te quedaste con la forma. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo, porque ahora también ya no solamente pensemos a nivel iglesia local, pensemos a nivel de aquellos que la componemos. Y ahí es donde nosotros comenzamos a pensar, sí, en nuestra iglesia local en términos de cómo estoy yo y de la responsabilidad que me cabe de sostener la vida espiritual de la iglesia. Y uno puede preguntarse, ¿cómo voy a sostener si yo apenas estoy recién convertido, soy sencillo, soy simple? No, tu vida espiritual es la que sostiene la vida de la iglesia local, queridos hermanos. Cada uno de nosotros lo hacemos. Por eso la recomendación constante de que el Espíritu Santo nos renueve a través de la palabra de Dios para que nuestro congregar no sea simplemente por una costumbre o porque constantemente los ancianos me están tirando las orejas para que venga. No. Es porque estoy convencido de que así lo dice la palabra y así lo tengo que hacer. Posibles síntomas de una iglesia o creyente que está muriendo. Estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupado en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrado en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios piensa y dice de nosotros. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Porque en definitiva, cuando vayamos al cielo no va a haber denominación que tenga preponderancia sobre otra. No existirá. Y a veces nos sentimos muy orgullosos de la denominación que tenemos. Grave error. No somos llamados a ser salvos por denominación. Somos llamados a ser salvos por la obra de Cristo. Y así es lo que tenemos que transmitir. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando el Señor dice, tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto, era como si estuviese contemplando un museo en donde se guardaban las glorias del pasado, pero no había absolutamente nada nuevo, no había renovación en aquel lugar por medio del Espíritu y de la palabra. Por lo tanto, hay un llamamiento al arrepentimiento. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante. Ahora el Señor Jesucristo contempla más profundamente la iglesia de Sardis y contempla que en toda esa masa de personas queda un remanente fiel. Queda un remanente que está mirando su propia realidad y le está preocupando lo que está sucediendo. Queda un remanente en la iglesia que se mira a sí mismo, que quizás mira a su familia y contempla la iglesia cómo está y se preocupa por lo que ve y se preocupa por lo que está sucediendo. Por eso el Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. No todo está muerto, pero hay cosas que se pueden morir. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad. ¿Saben por qué? Porque por no ser vigilante, la ciudad de Sardis cayó 2 veces, como dije al principio. Cuenta la historia que en el primer ataque, la ciudad que estaba arriba pensaba que nadie podía ingresar. Pero había una grieta en la montaña en donde podía pasar un solo hombre. Y un solo hombre fue el que entró.
Y como estaba relajada la vigilancia de la ciudad, porque estaban completamente confiados en que nadie los podía atacar, ese solo hombre entró a la noche, mientras los guardias descansaban y dormían, abrieron las puertas y por la puerta de entrada, la puerta principal, entraron los ejércitos y los vencieron. Ahora, ¿por qué le dice sé vigilante? Porque le sucedió 2 veces en la historia a Sardis. Eso quiere decir que podemos caer una vez y podemos caer otra vez. Eso quiere decir que podemos tropezar una vez y podemos tropezar otra vez en lo mismo. Basta con que miremos, queridos hermanos, nuestra propia vida y nuestras propias debilidades para darnos cuenta de que sí, podemos tropezar una vez y tristemente otra vez en aquellos puntos débiles de nuestra vida. Por eso la recomendación, sé vigilante. Ahora, esto puede turbarnos quizás en este punto de nuestra vida particular y espiritual. Y darnos cuenta de que quizás hemos estado tropezando en nuestros pecados, quizás personales, íntimos, aquellos que nadie ve. Tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con un corazón que se endurece, tiene que ver con un mal carácter, tiene que ver con el enojo, tiene que ver con tantas cosas. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, la palabra de Dios nos da la solución. Y nos dice que en el cielo no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él mismo padeció, no las consecuencias del pecado, sino la fiereza de la tentación, pero sin pecado. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que nos contemple y que se avergüence de llamarnos hermanos. Porque Él compartió en la humanidad nuestra propia humanidad. Y conoce perfectamente que podemos tropezar una vez y otra vez y otra vez. Pero a la vez, al llamarnos a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, en el mientras tanto de esto, encontramos esta expresión: sé vigilante. Estate atento para que no te pase lo mismo que te pasó tiempo atrás. Estate, porque se puede ser vigilante. Se puede estar atento para que no caigamos otra vez en lo mismo. Y es verdad que el creyente está protegido por defensas mejores que cualquier ciudad de este mundo pueda tener. Y sin embargo, comenzar el deterioro desde adentro, por no ser vigilantes. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la verdad que esta es una realidad de todos los días de nuestra vida. ¿Qué podemos decir a esto? Es que todos somos vulnerables. Si una ciudad asentada en un monte pudo caer 2 veces, ¿cuánto más nosotros que somos hombres y mujeres que lidiamos todos los días con nuestra vieja naturaleza, con el pecado, con Satanás y con este mundo? Somos vulnerables. Jesús dice que lo mismo ocurre entonces en nuestra vida espiritual. Tenemos que permanecer atentos a nuestra fe para terminar lo que hemos empezado. Es peligroso asumir que nuestro corazón no es vulnerable a los ataques del enemigo. Por lo tanto, no nos confiemos en todo lo bueno que hicimos en el pasado. Lo que importa es el presente constante que vivimos hasta que Cristo nos llame o nos venga a buscar. En ese presente constante es que tenemos que estar atentos, es que tenemos que ser vigilantes y donde tenemos que afirmar fuertemente aquellas cosas que quizás están débiles en nuestra vida y que se pueden morir, que se pueden perder. Seamos vigilantes, estemos atentos. Ahora, cada uno de nosotros cuando comenzamos la carrera de la fe, la comenzamos pensando en que si comenzamos, la tenemos que terminar. ¿O no es así? ¿Quién comenzó la carrera de la fe para tirar la toalla al primer paso? ¿Recordamos el día en que aceptamos a Cristo como Salvador? No solamente lo aceptamos como Salvador, sino que en ese momento le dijimos al Señor tantas cosas de compromiso de nuestra vida. Señor, te voy a seguir, Señor, te voy a servir. Señor,
Voy a dejar de hacer esto, Señor, voy a hacer lo otro. Buenas promesas. Y está bien que lo hayamos hecho. Está perfecto. Porque tiene que ver con ese gozo, ese fuego en cada uno de nosotros inicial, cuando comprendimos que nuestros pecados habían sido perdonados y que había una nueva vida por delante. ¿Quién comenzó esa nueva vida diciendo, al primer paso voy a caer, al primer paso voy a fracasar? Ninguno, porque éramos plenamente conscientes de quién era el que nos había salvado y quién nos estaba sosteniendo. Pero la verdad es que tenemos que reconocer de que algunos de nosotros en alguna instancia de nuestra vida fracasamos y tropezamos y pecamos y caímos y tuvimos que ir a la fuente de la gracia, que es el trono de Dios, para ser perdonados, restaurados y renovados en nuestro compromiso espiritual, para quizás volver a decirle, Señor, caí, no quiero más, quiero empezar otra vez, acá estoy. Y es allí donde el Señor nos dice a través de su palabra, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué quiere decir? El Señor nos dice, mira ahora tu obra, tu vida en particular. Mira tu vida en particular, Marcelo. Fíjate dónde estás aflojando los tientos. Fíjate en qué punto de tu vida espiritual se están aflojando las cosas, donde en cualquier momento caemos otra vez. Y ese es un llamado para todos nosotros. Miremos dónde estamos parados. Miremos cómo está nuestra relación con Dios. Miremos cómo está nuestro compromiso. No nos faltan herramientas para determinar cómo estamos, para darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual. No nos faltan herramientas, mucho menos. Mucho menos. Tenemos que estar atentos para terminar lo que hemos empezado. En tercer lugar dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y es porque la iglesia de Sardis lo que hacía no se ajustaba al plan propuesto por Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado, habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en la iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan, sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más a Cristo. Y entonces sí, los domingos del culto, los días de culto se van a llenar. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que avanzamos y crecemos en nuestra vida espiritual conforme la imagen de nuestro Salvador. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel que estaba dentro de la iglesia de Sardis debía acordarse, tener en cuenta, recordar lo que había recibido y oído. Necesitaban volver a la verdad de la palabra que habían escuchado y le había llevado a la conversión. Era imprescindible que lo guarden en su corazón y lo practicaran en sus vidas, porque seguramente habían ido perdiendo constantemente, o en el transcurrir de los años de su vida, aquellas cosas que son normales o que debían ser normales para desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Recuerdan los dos que caminaban rumbo a Emaús después de que el Señor fue crucificado? Y cómo ellos volvían con las peores noticias. Cuando el Señor se les aparece, ¿qué fue lo que los hizo convencer a ellos? ¿Qué fue lo que los hizo volver en sí y sacarlos de esa modorra o de ese dolor espiritual que lo único que los hacían era volver a su antigua ciudad y también a su antigua vida? Los llevó nuevamente a la palabra, los llevó otra vez al Evangelio, los llevó al cumplimiento de las profecías, los llevó al cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Cristo. Y cuando Él se muestra, dijeron, no ardían nuestros corazones, mientras tanto que nos iba abriendo, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y quizás ahí esté el secreto, hermanos. Posiblemente esté allí el secreto. No somos llamados a ser todos eruditos de la palabra de Dios. Si lo somos, mucho mejor. Pero sí somos llamados todos a leer y a apropiarnos de la palabra de Dios y a ajustar lo que se está aflojando en nuestra vida. ¿Cuál es el llamado de atención? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando leemos este pasaje quizás nos podemos confundir con aquello que habla acerca de la venida del Señor. ¿Cómo?
ladrón en la noche. Pero aquí no está hablando de eso, sino que está hablando de que el Señor puede llegar en cualquier momento sobre la vida particular o sobre la vida de la iglesia y decir, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. Él tiene la autoridad y el poder y el derecho de hacerlo. Y si nosotros nos mantuviésemos en una situación de rebeldía en contra de Dios, estaríamos yendo directamente hacia ese camino. Por eso el Señor se lo dice antes, si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una promesa a los vencedores, ya para terminar. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solamente un pequeño número dentro de ella estaba viva. Ahora, hermanos, antes de ir ya culminando el tema o el mensaje en esta noche, ¿qué vemos cuando nos vemos? Cuando nos miramos como iglesia, ¿qué es lo que vemos? Miren, una de las grandes tentaciones con las cuales tenemos que luchar los ancianos es mirar por afuera a los hermanos y juzgarlos. ¿Sí? Es una gran tentación. Ponernos solamente desde el lugar de liderazgo y contemplar a los hermanos y juzgar sus vidas sin involucrarnos en sus vidas y sin conocer sus vidas es una gran tentación. Y hay que luchar contra eso. Porque cuando eso sucede, ¿qué se produce? Un juicio sin misericordia. Un juicio que juzga, un juicio que califica o descalifica. El trabajo pastoral tiene que ver con involucrarnos, con conocernos y en ese sentido ayudar de diferentes maneras. Desde la ayuda práctica, desde una palabra de aliento, de un llamado de atención, un tironcito de oreja de vez en cuando, un llamado, una invitación a los días lunes, a la noche, a sentarnos, a hablar, a compartir y a escuchar. Eso hace, pero no es responsabilidad total y absoluta y exclusiva de los ancianos, porque somos llamados como iglesia a cuidarnos unos a otros. Y creo que hay una tarea inmensa que tiene que ver con el cuidado mutuo. El Señor le dijo a los discípulos, aprendan a lavarse los pies unos a otros, porque los pies se nos ensucian todos los días. Y a veces necesito que mi hermano se acerque y me diga, mira, estás manchado. ¿Cómo puedo ayudarte para que te limpies? La gran tentación que tiene una iglesia legalista es solamente contemplar a los miembros como piezas de un ajedrez que solamente mueven 3 o 4. No funciona así la iglesia. La iglesia funciona en virtud de la tarea que se hace entre todos, cuidándonos. Pero muchas veces cuando uno quiere acercarse a la vida de un hermano o una hermana, muchas veces ese hermano no quiere que le diga absolutamente nada. Se resiste, se pone duro, no escucha las palabras de atención, no escucha ninguna palabra de recomendación. En ese caso, lo único que nos queda es orar por él o por ella. Pero en definitiva lo que está diciendo aquí es que en toda iglesia local existen hermanos y hermanas que están más cerca en su relación de comunión con el Señor que otros. Y eso es una verdad en toda iglesia local. En todas las iglesias locales pasa lo mismo. ¿En qué hay que trabajar? Para que la mayor cantidad de hermanos y hermanas mantengan la frescura de su vida espiritual en su relación con Cristo y entonces la iglesia deje de lado lo que es de niño, que son las peleas, que son las luchas, que son las discusiones, que son los tropiezos y crezca y madure y se dedique a lo importante a lo cual el Señor nos llama. ¿Y a qué es?
a extendernos en la predicación del Evangelio, a crecer a través del discipulado y a que cada día más y más y más, no solamente nosotros en forma individual y particular, sino toda la iglesia se transforme en aquello que el Señor va a recibir sin mancha ni arruga ni cosa semejante. A su iglesia como una esposa, limpia, brillante y hermosa. ¿Saben qué? Nosotros formamos parte de esa iglesia. Tenemos la oportunidad de hacer la diferencia en el día de hoy. Por esa razón es que le dice que unas pocas personas en Sardis no han manchado sus vestiduras. Está hablando de la santidad, sin dudas. Y le dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Está hablando de la justicia de Cristo de la cual nos apropiamos, que no es nuestra intrínsecamente, sino que la hemos recibido de Él para que a través de la obra del Espíritu podamos mostrar a otros que podemos ser justos para la gloria de Dios. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Está pensando en una instancia superior a esta terrenal, en donde ya sin ningún tipo de relación ni con el pecado, ni con la muerte, ni con ningún resultado del pecado en nuestras vidas, estaremos delante del Señor en santidad perfecta para siempre. Y la gran promesa de que nuestros nombres jamás podrán ser borrados del libro de la vida. Y la gran promesa de que el mismo Señor es el que nos presentará al Padre y Él confesará nuestro nombre delante de Él y delante de los ángeles. ¿Cómo termina esta carta? Un llamamiento a oír, así de sencillo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es una frase recurrente en todas las cartas, porque enfatiza la necesidad de oír. Queridos hermanos, Sardis, como cada una de las iglesias que hemos visto hasta este momento, sigue siendo un espejo en el cual nos tenemos que mirar. Sigue siendo un espejo en el cual tenemos que contemplarnos a la luz de la palabra de Dios, en forma personal, en forma familiar, en el ámbito que el Señor me permite desarrollarme hoy dentro de mi casa, aunque sea el único creyente, el único hijo de Dios, pero también como iglesia local. No nos quedemos con las glorias del pasado. Vivamos en este presente continuo hasta que el Señor nos venga a buscar. Y mientras estamos en este presente continuo, hagamos lo que tengamos que hacer para que cuando nos miren, nos digan, eras aquel que, pero ahora, qué distinto que estás. Bueno, ¿se puede salir de esa situación? Sí, se puede, claro que se puede. Y se puede comenzar otra vez. El Señor ha prometido que si así lo hacemos, Él confesará su nombre, nuestro nombre, delante del Padre, delante de los ángeles, y nuestras vestiduras blancas resplandecerán en justicia y en gloria para nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.